combinación de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy vamos a hablar de la degradación de la deuda soberana de Estados Unidos. Y vemos también cómo los bancos nuestros están dándole un upgrade por la calificadora de riesgo. Vamos a hablar también de la inflación y qué está haciendo la Reserva Federal. ¿Por qué es que hay tanta inflación y que todavía hay muchas cosas y muchas variables que hay que mejorar para llevar la inflación a la meta que los bancos centrales quieren? Y que tenemos mucha incertidumbre en los mercados y por degradación en nuestra economía. También vamos a ver de algunos presidentes, como el caso de Perú, que llegaron con el socialismo del siglo XXI, otro comunista más que cae por corrupto y por ladrón. Y vamos a ver qué pasó con ese expresidente que en poquito tiempo ya le fueron confiscados muchos millones de dólares. Y vamos a ver dónde está nuestra economía y por qué el Banco Central tuvo que dejar la tasa de interés intacta, porque si no, le iba a crear un problema. Como nosotros le dijimos, que era muy apresurada la bajada y que él tenía que frenar. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa el ascenso de 3 torres, emblemáticas torres en la ciudad de Santo Domingo. Y esta en exclusiva, Everest Tower, que será administrada por esta cadena prestigiosa de hotel internacional, como lo es Wyndham Hotel, estará ubicada en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Es el mejor instrumento de inversión que usted podrá obtener con una rentabilidad mensual de un 20% mínimo. Y que esta torre tendrá un condo hotel, un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Esta torre es la torre más emblemática y más hermosa de toda Latinoamérica y el Caribe. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión y traernos esta magnífica torre a la ciudad de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, usted sabe que nosotros le hemos dicho siempre, y vamos a ser reiterativos, nuestros pueblos, si queremos avanzar, y más como dice ahora el Fondo Monetario Internacional, que le vamos a presentar un artículo muy importante, que la República Dominicana se encamina en varias décadas a ser una economía avanzada, tipo un país desarrollado. Para eso necesitamos políticos comprometidos con la institucionalidad y que ataquen la corrupción y la impunidad. Ningún país en el mundo se ha podido desarrollar al margen de 3 cosas, y 3 cosas nada más: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes, con un ministerio público independiente, evidentemente, y que nadie esté por encima de la ley. Ese es el común denominador de los G7. Y nuestros pueblos llegan los gobernantes porque van a llenarse los bolsillos, porque son ladrones.
en su gran mayoría. Y usted no tiene que robar con el solo hecho de usted ser cómplice por comisión o por omisión. Si usted manda a otro a robar, usted es ladrón también. Y si usted deja que otro robe, usted es ladrón también. Porque eso es como que Luis Fernando García ande con varios amigos, y yo no sepa, entre comillas, y ellos se metan a un banco y yo sea que vaya manejando el vehículo. Y se metan a un banco y roben el banco. Yo no puedo decir que yo no sabía que ellos iban a robar un banco. Usted que está manejando el vehículo. La excusa no me exime de mi responsabilidad. Entonces, si un presidente permite que sus funcionarios roben, ¿es penal, es personal la parte penal? Sí, pero no, esa es una excusa barata. No le exime a él de su responsabilidad, porque él lo sabe que está robando y lo deja. Entonces, nuestros pueblos tienen que tener claro que los ladrones no pueden gobernar, no pueden volver al gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque Perú nos está dando un ejemplo a nosotros de honestidad con los presidentes ladrones que tiene destituido y preso. Y el último es el señor Pedro Castillo, un campesino maestro. Aquí hubo un maestro que reportó que se ganó 3.000 millones de pesos. La primera pregunta que yo le haría a ese señor es, ¿de dónde sacó usted ese dinero? ¿Usted pagó los impuestos por ese dinero? Déjeme ver cuánto usted tenía hace 10 años, hace 15 años, 10 años, 20 años. ¿Cuál era su patrimonio en 20 años atrás? Cuando usted vivía, y sabemos dónde usted vivía, que no tenía ni siquiera para pagar la renta donde usted vivía. Y usted parece con 3.000 millones de pesos. Usted está preso ahí mismo. Y le voto la llave a 3.000 millones de años preso. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos a qué nos referimos. Mire, juez embarga bienes de Pedro Castillo y de su ex primer ministro por 18 millones de dólares. Ese profesorcito ladrón en un año que quiso de un golpe de Estado en Perú y el Congreso lo destituyó, ya le embargaron una cuenta. Ese es el socialismo, esos son los comunistas. Los comunistas son todos ladrones. Esa es mi percepción. Porque ellos quieren quitarle al trabajador, quitar las empresas a los empresarios y quedarse con ellos. Oye, el PLD no eran comunistas antes. Ellos hicieron un árbol de la corrupción contra Balaguer. El árbol de la corrupción hizo el PLD en los años 70 y pico. Y si le hacemos un árbol de la corrupción a ellos, no queda uno vivo. Si le hacemos un árbol de la corrupción a ellos. Entonces, para que tengamos claro en esto, ningún país se desarrolla al margen de eso. Amplíe ese párrafo, señor director. Al expresidente peruano se le confiscaron 4 propiedades y a Aníbal Torres 8 inmuebles y un vehículo como reparación civil por el intento del golpe de Estado del 7 de diciembre del 22. O sea, no hace un año todavía. Y ya 18 millones de dólares. El juez esperando de no embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo y de su ex primer ministro Aníbal Torres hasta por 67 millones de soles, 18 millones de dólares. Es para que tengamos una idea. Ese profesorcito que se ve ahí como un santico, que no ha roto un plato, un ladrón, para que estemos claros en eso. Eso lo dice el juez que le confiscó los bienes. Eso no lo dice Luis Fernando García. Pero a ellos no les gustan que lo llamemos por su nombre. Yo no tengo problema que un presidente, que un funcionario gane todo el dinero del mundo. Paguémosle 500, 600 mil pesos mensual, como ustedes quieran, pero que no se pueda robar un centavo. Si se roba un centavo, va 50 años para la cárcel mínimo por cada centavo que se roba. Eso es lo que está haciendo Perú, Y eso es lo que va a hacer Nayib Bukele también con los ladrones, que ya le confiscó al expresidente Alfredo Cristiano 85 millones de dólares. Eso tenemos nosotros que hacer aquí. Y el presidente de Bolivia va a hacer una cárcel para los funcionarios ladrones. Así mismo lo expresó él cuando estaba hablando en su 4º año de gobierno. Colócame la número 3, señor director, para que veamos qué más. Amplíe ese párrafo. En un comunicado, la Procuraduría de Defensa del Estado anunció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas sus solicitudes y que dictaminó el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, asesor del presidente, al momento en que intentó dar un autogolpe de Estado. O sea, es muy bueno dar un golpe de Estado y quedarse con los cuartos del pueblo. La Procuraduría General del Estado reiteró que solicitó una reparación civil de 67 millones de soles, 18 millones de dólares. Ese es el señor Pedro Castillo. Duró poco tiempo él en Perú. Quiso dar un golpe de Estado, adueñarse del Perú, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua y como hizo Nicolás Maduro en Venezuela.
porque Chávez y Nicolás Maduro, los dos son dos ladrones. Chávez ni con la muerte le paga al pueblo venezolano, ni con la muerte le paga al pueblo venezolano. Hugo Chávez, fría. Destruyó el país, de ser el país más rico de toda Latinoamérica y el Caribe, hoy es el segundo más pobre. Nosotros vamos a traer los números a ustedes para que ustedes tengan idea de la importancia de saber elegir. Y el pueblo venezolano, por populismo, hoy está pagando la consecuencia. 20 años de robo y de saqueo de sus gobernantes. Lo mismo que el sandinista Daniel Ortega. Una guerra para quitar a Somoza, y él es peor que Somoza. El pueblo diera la vida, el pueblo de Nicaragua diera la vida para que Somoza regresara al poder. Porque este es el demonio prendido en candela. Daniel Ortega, ese es sandinista, y era comunista. Yo no creo en comunista. El capitalismo puede tener todas las fallas que tenga, pero usted tiene que fajarse a trabajar. El comunista quiere lo que tienen los capitalistas, pero se lo quieren robar ellos, no lo quieren trabajar. Y como no pueden exhibir villas, ni yates privados, ni aviones, entonces lo ponen a nombre de testaferros. Usted lo ve que ellos no roban nada y siempre andan en chancleta y vendiendo periódicos y revistas, pero son ladrones vulgares. Vamos a llamarlo por su nombre. Entonces habrán sus excepciones, sí las hay, pero son muy pocas. Entonces nuestros pueblos, y no han dado muestra de que los funcionarios todos los días salen más. Ahora viene un caso de 60.000 millones y vemos en el caso Gavilán que hay personas allegadas a la fiscal del distrito de Santo Domingo y ella dice que no lo sabía. Señora, la ignorancia no la exime a usted de su responsabilidad. Eso es falso de toda falsedad, que usted no lo sabía. Que sus subalternos no estén metidos en esto de eliminar fichas de la policía. O sea, cuando el organismo que tiene que velar por la justicia de un país hace y quita fichas de delincuentes y de criminales, ese organismo con esos fiscales es más delincuente que los propios criminales. Entonces por eso que en nuestro país no vamos a avanzar. Si queremos avanzar, tenemos que adecentar este país. Y para adecentar este país necesitamos una justicia independiente con un ministerio público independiente. Lo que tenemos está 100% bien, posiblemente no, necesitemos más. Pero este presidente es el único que ha enfrentado la corrupción e impunidad. Y eso de plano ya lo hace a él el mejor presidente de los últimos 100 años mínimo. Lo voy a volver a repetir. Luis Abinader Corona es el mejor presidente en los últimos 100 años mínimo. Y si fuera norteamericano, barre a Donald Trump y barre a Joe Biden. Él, Luis Abinader Corona, por su agenda. Yo conozco la sociedad norteamericana, cómo funciona la sociedad norteamericana. Y Luis Abinader está por encima, ya está penoso decirlo, está por encima de nuestra sociedad, porque él tiene otra visión, una visión de un país desarrollado. Y nosotros no tenemos esa visión. Entonces, el aspirante a la candidatura presidencial que no nos hable de meter preso a los ladrones y quitarle los robados a sus amigos corruptos, no nos sirve. Entonces, Luis lo hace eso el mejor presidente en los últimos 100 años, porque es el único que está haciendo eso. Porque es el único que piensa en su futuro, hasta el día de hoy. Si mañana no sirve como presidente es otra cosa, pero hasta el día de hoy es el mejor presidente. Y contamos día a día. Y si él sigue así, entonces es el mejor presidente. Lo demás, ¿qué es lo que han hecho siempre? Apañar los corruptos y promover la corrupción y la impunidad. Y un país que promueve la corrupción e impunidad, una sociedad que hace eso, no es una sociedad que es víctima, es una sociedad cómplice. Entonces, si queremos avanzar, necesitamos instituciones fuertes con un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Miren, cambiando el tema, y entramos a una parte económica, la Fitch Rating, la calificadora de riesgo Fitch Rating, que son tres, Fitch Rating, S&P y Moody, que son quienes califican la deuda soberana de cada país, acaba de degradar los bonos del Tesoro de Estados Unidos de AAA, AA, y eso es peligroso, porque eso le pone presión al mundo entero, porque la moneda hegemónica del sistema financiero internacional es el US dólar. Por consecuencia, los Estados Unidos,
que ponen en subasta toda la semana millones y miles de millones de dólares en biles del Tesoro, notas del Tesoro y bonos del Tesoro, van a tener que colocarlo en una mayor tasa de interés. Mayor riesgo son los bonos AA, bueno, sí lo son, pero no son lo mismo que AAA. Entonces ellos van a tener que subir la tasa de interés ahora. Y por eso la Reserva Federal sigue subiendo la tasa de interés. ¿Qué se va a desencadenar con eso? Que el dólar va a seguir subiendo. Ya lo hemos dicho, lo seguimos la semana pasada. El dólar va a seguir subiendo, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque hay presión con esto en los mercados. Y si Estados Unidos tiene que colocar sus bonos a una mayor tasa de interés, usted tiende a comparar cuál bono me paga más, si el dominicano o el norteamericano o el inglés o el francés, cualquiera que sea, son las comparaciones, porque el dinero se va a donde más le pagan. Colócame la número 4, señor director, para que veamos qué hizo Fitch Rating. Esta semana Fitch downgrade the United States long-term rating to AA Plus from AAA Outlook Stable. O sea, la Fitch degradó los bonos del Tesoro de AAA a AA Plus, o sea, con una visión estable. Dice aquí, rating downgrade. The rating downgrade of United States reflects the expected fiscal deterioration over the next 3 years. O sea, que la parte fiscal se ha deteriorado por los pasados 3 años. A high and gross general government debt burden and the erosion of the governances relative to AA to AAA. O sea, que la alta deuda del gobierno norteamericano se está deteriorando. Entonces, eso ha hecho que tenga una degradación de sus bonos, lo cual no solamente presiona los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino que presiona también los bonos soberanos nuestros, porque afecta al gobierno dominicano, porque si ahora Estados Unidos tiene que subir la tasa de sus bonos, República Dominicana tendrá que hacer lo mismo. Y todos los países tendrán que hacer lo mismo, porque Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo y sus bonos, aunque ya no son AAA de acuerdo a Fitch, siguen siendo bonos muy fuertes, no AAA, pero con un poquitico más de riesgo. Por consecuencia, tienen que ser colocados los próximos a una mayor tasa de interés. Colócame la número 5, señor director, para que veamos qué más dice la Fed con relación a Fed tightening. The Fed raised interest rate to 25 points in March, May and July 2023. O sea que la Fed subió en 3 veces consecutivas 25 puntos. Fitch expect one further high to 5.50 to 5.75 en septiembre. ¿Qué significa eso para nosotros? Que el dólar seguirá subiendo, que la Reserva Federal va a tener que seguir subiendo la tasa de interés y eso le pone presión mucho más fuerte a la deuda soberana de Estados Unidos y a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y por degradación a todos los bonos del mundo. The resilience of the economy and the labor market are complicating the Fed's goal of bringing inflation toward its 2% target. O sea, la resiliencia de la economía le ha complicado la vida a la Reserva Federal para traer una inflación a un 2%. Bueno, pero señores, fueron ustedes que trajeron esta inflación hasta aquí. Ellos no nos lo van a decir, nosotros se lo estamos diciendo. Es para que tengamos una idea. Fíjense, since January, this asset of the Fed balance sheet has fallen by over US $500 billion, o sea que desde enero la Fed le ha sacado al mercado más de 500 billones de dólares. Es un arma de doble filo, porque mientras sube la tasa de interés a 5.50, le está sacando dinero al mercado y eso va a hacer que usted tenga menos dinero en su bolsillo, que el dinero esté más caro y haya más problemas en la economía. Eso es lo que nos dicen los mercados. Por eso la importancia de esto. Colócame la 5.1, señorito, para que veamos realmente ¿en qué se traduce eso? Fitch AA Plus. Entonces, miren, esa es la Reserva Federal, Jerome Powell. O sea, es un golpe a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y a la economía mundial, porque Estados Unidos es el 25% de la economía mundial y su deuda está por encima de su PIB. Entonces, todo esto conjugado con la inflación que la provocaron ellos, los poderosos, ha hecho que Fitch Rating degrade los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esa es la número 6, señor director, el total debt de Estados Unidos. 32.32 trillones de dólares tiene Estados Unidos en deuda. Si ustedes se fijan, podemos ver que en el año 20, en el 2020 aproximadamente, eran 20 trillones de dólares. Hoy son 32 trillones de dólares en deuda. Para que usted tenga una idea, todo el dinero que hay en la calle. Entonces, todo ese dinero sin valor, ¿qué produjo? Nosotros lo dijimos la semana pasada. Una inflación galopante.
y queremos que el pueblo entienda qué se define como una inflación galopante para que podamos entender todo ese engranaje de la Reserva Federal, de los bancos centrales nuestros y de las medidas que ellos deben de tomar aunados con el esfuerzo de los gobiernos. Esa es la número 7, señor director. Inflación galopante, es un nivel de inflación superior al 10%. Nosotros tuvimos una inflación de 9,64. Usted ahí dice la palabra inflación, el dinero degradándose, es un exceso de dinero. Entonces, siempre supone una pérdida de valor importante de valor del dinero y es difícil combatirla por los gobiernos. Sus medidas suelen desembocar en recesión y si no se controla, puede derivar en una espiral inflacionaria. Es para que tengamos una idea de que cuando veamos aspirante a la presidencia decir que el gobierno le subió la inflación, ese aspirante le está hablando mentira, eso es falso de toda falsedad. La inflación es producto de los mercados, producto de todo ese dinero, y le vamos a explicar por qué producto de todo ese dinero. O sea que el aspirante presidencial que se vaya a los medios de comunicación a decir que el gobierno subió la inflación es un charlatán y desconoce cómo funcionan los mercados y cómo funciona la bolsa. Y si es un charlatán y desconoce cómo funciona el mundo actualizado, el mundo globalizado, no tiene las más mínimas condiciones para dirigir nada. Porque él sabe que con un decreto no va a poder bajar la inflación. Eso es falso. Ningún presidente en el mundo con un decreto puede bajar el valor del dinero ni la inflación. Falso de toda falsedad. Son los mercados. Los gobiernos toman posiciones en la economía para que baje el precio de los productos de necesidad y para que baje la inflación, pero no con un decreto, y eso tarda tiempo en ejecutarse, porque las medidas que toman los gobiernos tarda tiempo. ¿Qué es una inflación galopante? Esa es la número 8, señor director. Causas de la inflación galopante, para que el pueblo entienda y no se deje engañar. Son muchos los factores y cambios económicos que provocan que los niveles de inflación se eleven a 2 y 3 dígitos. Entre estas se pueden citar las siguientes. La demanda de la economía es mucho mayor a la oferta. Esa es una parte que produce inflación. Si los costes de producción, es decir, las materias primas, los commodities en aquel caso, los impuestos y la mano de obra suben constantemente de precio, provocando que los productores a la vez transfieran estos aumentos continuos en los precios de los bienes producidos. Las expectativas de los productores que se generan nuevos aumentos de precios, anticipándose así y aumentando nuevamente los precios. Y por último, el exceso de dinero está por encima de lo demandado por la economía, que eso fue lo que pasó básicamente en el mundo. El exceso de dinero, como vemos, son elementos, factores pertenecientes en todos los tipos de inflación, pero la inflación de demanda aparece de una forma magnificada, pues llevan la tasa de inflación a 2 dígitos. Nuestra tasa llegó a 9,64 y no llegó a 15 porque el gobernador del Banco Central entró agresivo y la subió de 3 a 8,25. Si no hubiese llegado a 15 la inflación, pero él supo frenarla a tiempo. Es para que tengamos una idea de que el candidato presidencial que nos quiera vender a nosotros que el gobierno fue que subió la inflación es falso. Ese candidato está hablando mentira y no merece su voto, así de simple. Es decir, que si usted quiere atacar al gobierno, atáquelo por otra vía. No por la inflación ni por la canasta familiar, porque son los mercados que impactan eso. ¿Los gobiernos pueden tomar medidas? Sí, y toman medidas para reducirla. Lo que hizo el Banco Central en su momento, que subió la tasa de 3 a 8,25. ¿Para qué? Para frenar esa inflación. Y logró controlarla, pero como quiera llegó a 9,64. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, cuando decimos del dinero sin valor, que fue lo que provocó la mayor parte del dinero, ¿a qué nos referimos? A la número 9, señor director. Vamos a ver qué fue lo que hizo la FED y el Banco Central de Europa. Miren, ahí tenemos toda la crisis posible desde el año 2008. Financial crisis en el 2008, que se produjo una crisis mundial. Después no hubo crisis en el 2013-14. Y la impresión de dinero se mantuvo en 4 trillones de dólares. Y si vemos del 20, a partir del 20, vemos donde dice pandemia, subió de forma vertical hacia arriba, de 4 trillones a 9 trillones de dólares. Todo ese dinero sin valor en los mercados. Eso hizo la FED. Lo mismo hizo el Banco Central de Europa con 9 trillones de euros. Y ahí estamos viendo Ranging Inflation y esa SVB es el Silicon Valley, cuando colapsó el Silicon Valley Bank. Entonces, ¿qué produjo la inflación? Ese dinero sin valor que estaba en los mercados. ¿Por qué? Porque hay un exceso de dinero y lo que le costaba $100 ahora le cuesta 400 o 300 porque el dinero perdió el valor. Cuando hay mucho en demasía un producto y la moneda es un producto,
Cuando hay mucho en el mercado, eso pierde valor y produce inflación. Pero vamos a explicárselo más simple. Colócame la número 10, señor director, para que veamos la degradación del dólar. Miren, esa es la degradación de $100 del año 1913. En el 1903 usted podía comprar lo que se llama Purchasing Power Parity. O sea, el poder de compra en el 13 eran $100 con $100. Hoy, lo que usted compra con $100 en el 23, fíjese, nos dice 2019, sigue hasta el 23, esa parte, es $5 aproximadamente. O sea que usted tiene de $100, $5 hoy su poder de compra. Usted necesita 20 veces más para llegar a $100. Entonces, eso es inflacionario. Entonces, si vemos la número 10.1, ahí nos vamos a pausa, señor director. Colócame la 10.1 para que veamos y ustedes entiendan a qué nos referimos con todo ese dinero que ya le mostramos de la Reserva Federal. La 10.1, señor director. Vamos a ver que en el año 2020, ahí los vemos, esa línea blanca, es la tasa de política monetaria de la FED. En el 2020 esa tasa era 0.00 prácticamente, 0.25. Hoy esa línea blanca son 5.50. O sea que si usted tenía $1 millón en Estados Unidos, le daban 0.25 por su dinero o menos. El dinero no tenía valor. ¿Qué pasó con ese dinero? Que salió a buscar mercado fuerte, materia prima. Y eso que dice balance sheet, esa es la impresión de dinero. De 3 trillones a 9 trillones lo llevó la FED. Entonces, una tasa de interés bajita sin valor y encima de eso mucho dinero en la calle provocó la inflación que hoy tenemos. Entonces, nuestros candidatos que no entiendan eso no tienen la más mínima condición para gobernar nada porque no saben cómo se negocian en este mundo globalizado hoy, cómo se negocian con los mercados y cómo la economía depende de esos mercados. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, es para que tengamos que ver claro qué fue lo que pasó. En el próximo bloque vamos a ver, producto de todo esto, el Banco Central nuestro tuvo que dejar la tasa de política monetaria intacta y frenó, que nosotros tenemos meses diciéndole eso, que iba muy acelerado por los últimos 2 meses, pero ahora él escuchó nuestro programa y la dejó intacta y no la subió, sino que la frizó. No se vaya, el ingeniero Revela continúa, pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el Banco Central nuestro mantiene la tasa de política monetaria en 7.75. Nosotros le habíamos dicho en varias ocasiones y le habíamos sugerido al gobernador del Banco Central que la política es correcta, sí, pero muy apresurada. Qué bueno que el gobernador ahora frena y deja la tasa intacta, y eso es lo correcto, ¿eh? No puede continuar bajando, por lo menos por el momento, porque hay mucha presión en los mercados y ya vimos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos fueron degradados, pero los nuestros son BB estable y Estados Unidos es AA+. O sea que siguen siendo por encima, 5 calificaciones por encima de la nuestra y el país más poderoso del mundo. O sea que si Fernando García tiene que colocar $1 billón en bonos dominicanos, si no me paga bien me lo llevo para Estados Unidos y punto. Y eso harían millones de inversores y eso es lo que se hace, porque el dinero se va donde más le pagan. Entonces, colócame la número 11, señor director, para que veamos qué hizo el Banco Central, que mantuvo intacta su tasa de política monetaria, porque no hay de otra, porque hay mucha presión en los mercados y en la bolsa de valores con relación a la inflación y a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que afectan nuestros bonos. Esa es la número 11, señor director, la tenemos ahí. Banco Central mantiene tasa de política monetaria en 7.75. Dice aquí, la inflación subyacente que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta, señala la autoridad monetaria, mantiene la tendencia a la baja. La subyacente es la inflación sin energía y sin alimentos. Colócame la número 12, señor director, para que veamos qué más dice el Banco Central. Dice aquí, en ese párrafo, de acuerdo con la institución, la variación mensual del índice de precio al consumidor, IPC, fue de 0.22 en junio, contribuyendo a que la inflación interanual continuara desacelerándose. Desde un máximo que obtuvo en 9.64, estuvimos a 0.36 de ser oficialmente una inflación galopante que vuele del 22 a un 4% en junio de 2023, equivalente a una caída de 564 puntos básicos durante ese periodo. Entonces, esa inflación y que el Banco Central logró reducirla por debajo ahora
de 4 y que baja mucho sustancialmente, es por su política agresiva. Ahora bien, ahora no podemos de forma acelerada comenzar a bajar la tasa porque todavía hay muchos problemas en la bolsa, muchos problemas en los países desarrollados y muchos problemas con la fe. El Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Europa y el Banco Central de Japón, que son los G7 y que ellos tienen el 90% de todo el control de la economía mundial. Y por consecuencia nos afecta a nuestra economía. Colóqueme ese video, señor director, cuando nosotros le dijimos al Banco Central, la semana pasada, que fue una de las últimas veces, que no bajara tan acelerada, porque eso le iba a crear un problema a nuestra economía. Es el número 13, señor director. Colócame ese video, por favor. Entienda qué es lo que está pasando en el mundo y por qué se refleja United States Federal Reserve Interest Rate Decision de 5.25 a 5.50. Dice ahí, Federal Open Market Committee members vote on where to set the rate. Traders watch interest rate changes closely. A short-term interest rate are the primary factor in the currency evaluation. O sea, que los ejecutivos de la Reserva Federal observan muy de cerca la tasa de política monetaria, porque eso es lo que garantiza, lo primero, una evaluación de la moneda. Eso significa que el dólar va a seguir subiendo. Está subiendo aquí y continuará subiendo. Lo estamos advirtiendo ya, ¿eh? O sea, no es que el gobierno está devaluando el peso, no. Es que en los mercados hay mucha presión por esto. Y como hay mucha presión, el dólar va a continuar su ascenso, porque todavía la Reserva Federal no ha parado. Por eso fue que le dijimos al Banco Central que no bajara la tasa con tanta velocidad. ¿Es correcta la medida? Sí lo es, pero posiblemente sea apresurada y prematura. Nosotros estamos en total desacuerdo que se bajaran ahora. Teníamos que esperar esto para ver la reacción y entonces que el gobernador entrara y la bajara de forma agresiva. Lo bueno, la parte positiva es que le ha inyectado liquidez y eso va a hacer que compense una parte con la otra para que haya una mayor demanda agregada. Pero de que es negativa ahora mismo, en este momento lo es. ¿Quién me lo dice? La Reserva Federal, la bolsa me lo está diciendo. Porque si me van a pagar 5.50 de interés de mi dinero en dólar y aquí me pagan 3%, saco mi dinero y me lo llevo para Estados Unidos, un bono del tesoro. Eso es elemental, ¿eh? Pero nosotros como no sabemos de inversión, desconocemos cómo funciona el mercado. Por eso es que insistimos en estudiar la bolsa. Y al gobierno debemos tener un ministerio de inversión que le dé las informaciones correctas y en el tiempo correcto. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos qué más hace la FED. Hace la número 10. FED sube tasa a 5.50, su más alta en 22 años. Pero mire el FED Balance Sheet. O sea, a la medida que sube la tasa, que es la línea blanca, los Fed Fund Rate, la impresión de la FED también se reduce, sacándole dinero a la bolsa. Eso es letal para la bolsa y es letal para la economía nuestra, porque es letal para la economía mundial. Mientras más caro es el dinero, mayor es el financiamiento. O sea que hasta dónde vamos a continuar teniendo un Dow Jones subiendo y no un Dow Jones que se contraiga un 20 o un 30% y que mande al mundo mucho más profundo, una recesión mucho más larga y prolongada. Eso está por verse todavía. Mientras el Dow Jones no sobrepase los 36.960 puntos, y estamos dando el dato, 36.960 puntos, hay problemas en el mundo, graves problemas en la economía mundial y por descalificación en nuestra economía. Eso me lo dice el Dow Jones. Yo me puedo equivocar en el análisis, pero el Dow Jones me está diciendo lo que hay y yo tengo que interpretar lo que me dice la bolsa para saber hacia dónde va la economía nuestra, porque eso nos dice a nosotros que si el mercado colapsa, colapsa nuestra economía también. Así de simple, esto es 1 más 1. Entonces, por eso es que entendemos que los gobiernos, como la Reserva Federal y los países desarrollados, que monitorean bien de cerca los mercados futuros, tienen mayor probabilidad de tomar decisiones más acertadas en su política que los nuestros, que desconocen cómo funciona la bolsa. El dólar iba a seguir subiendo, las medidas de la Reserva Federal, la importancia de que el Banco Central frenara. Al otro día el Banco Central frenó. Y qué bueno que tomó y acogió nuestra posición de que era muy apresurado seguir bajando la tasa de interés. Es muy peligroso en estos tiempos, porque el dólar ahora, aunque los bonos del Tesoro de Estados Unidos son degradados, una calificación de AAA, AA, eso nos pone presión a todos los bonos de todos los países del mundo,
porque vamos a tener que colocar bonos a una mayor tasa. Eso aumenta la deuda externa nuestra, ¿eh? Eso aumenta automático la deuda externa nuestra. Entonces, pero afortunadamente, a pesar de todas las variedades y toda la dificultad de la variable que hay en la bolsa, todavía sí el Fondo Monetario Internacional, un artículo muy importante que lo quiero compartir con ustedes, sobre la importancia de la economía nuestra, que es una de las economías más pujantes de toda Latinoamérica y el Caribe. Esa es la número 14, señor director, para que veamos directamente desde el Fondo Internacional. Dice aquí, míralo ahí, International Monetary Fund, Dominican Republic, amplíeme ese párrafo, señor director. Dominican Republic Income Convergence, Signal Path to Advanced Economy Status in Coming Decades. O sea que la economía dominicana, los ingresos que convergen, que dan señales de seguir, de una economía avanzada, nuestra economía comienza a dar esas señales de convertirse en una economía avanzada. ¿Por qué el fondo dice eso? Bueno, por todas las variables que el gobierno ha venido implementando y que hacen que nuestra economía esté en una excelente posición a pesar de las dificultades. Colóqueme la número 15, señor director, para que veamos qué más dice la número 15. ¿Qué más dice? Ahí lo vemos. Dominican Republic Income Convergence Signal Path to Advanced Economy Starting in Coming Decade. Dice aquí, the country leads Latin America in rapidly narrowing the income gap with the United States. O sea que nosotros estamos cerrando ese espacio, esa brecha, más rápido entre Estados Unidos y la República Dominicana. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es la economía más poderosa del mundo. Entonces, esa parte de abajo, ese párrafo subrayado, dice, income convergence is typically measured by comparing the per capita income of a country to that of a more prosperous nation, often the United States. O sea que típicamente se mide y se compara el ingreso de una persona per cápita con el ingreso de una economía avanzada, en este caso Estados Unidos. For Dominican Republic, the ratio reached 32% in 2022. O sea que para nosotros adquirimos ese radio de 3 a 1, 32%. O sea que nosotros somos ahora mismo una tercera parte del ingreso per cápita de lo que es Estados Unidos. Indicating that the country's standard of living is approximately 1/3 of the United States. O sea que nosotros somos aproximadamente a un tercio de lo que es Estados Unidos, nuestro estándar de vida. O sea que eso es algo muy positivo para nuestra economía. In contrast to Latin America as a whole, where the average standard of living is around 1/4 that of the United States. O sea que todos los países de Latinoamérica tienen un 25% de estándar, nosotros casi un 33%. Eso nos hace a nosotros una economía mucho más avanzada, con un tiempo de recuperación más rápido, un crecimiento más rápido y de convertirnos, que lo hemos dicho aquí, en la Suiza del Caribe. Pero solamente seremos la Suiza del Caribe cuando se erradique la impunidad, cuando se ataque más fuertemente a la corrupción y cuando todos los ladrones de los gobiernos, de todos los gobiernos, porque en este gobierno hay muchísimos ladrones también, el PRM, que si lo descubrimos hay que meterlos presos y quitarle todo, porque no son los pasados nomás, en esto también, hay muchos funcionarios que nos han robado más de la cuenta, pero cuando se le haga la auditoría va a salir todo lo que hemos hecho. Entonces, y todo lo que hace cualquier gobierno hoy hay que quitárselo, no importa quién sea los funcionarios, hay que quitárselo. Entonces, esa cualidad especial de nuestra economía, que dice el fondo que está creciendo y que va en la dirección correcta de nosotros convertirnos en las próximas décadas en una economía avanzada, es refrescante, porque nos dice a nosotros que somos la tercera parte de lo que es Estados Unidos, el ingreso per cápita, o sea, un 32%, mientras que todos los países de Latinoamérica tienen un 25%. Entonces dice ellos también, with this right policy, the country has the potential to become an advanced economy in the next 40 years. Colócame para atrás, señor director, la número 15, para que le damos la última parte. Amplíelo ese párrafo, el último, subrayado. Dice aquí, with the right policy, the country has the potential to become an advanced economy in the next 40 years. Eso dice el Fondo Internacional. Y yo le agrego a eso que si el gobierno puede erradicar la impunidad y atacar más fuerte la corrupción y promover más la bolsa de valores y promover más las exportaciones, en 30 años nosotros somos una economía avanzada, no 40, en 30. Yo le quito 30 años, pero también eso viene acompañado de la parte impositiva de lo que colectamos nosotros. Amplíeme el otro párrafo, señor director, para que veamos
el otro lado de la gráfica, para que veamos a qué me refiero. O sea, el gobierno necesita esa parte, amplíelo ahí, bájalo, que dice Dominican Republic, bájalo más, exactamente, míralo ahí. Ahí dice República Dominicana. ¿Ustedes saben qué es eso? Esos son los impuestos que pagamos, nuestra parte fiscal, 14.5%, donde Ecuador colecta 19.4%. Si nosotros podemos subir a un 20% en recaudaciones, somos ricos en 30 años. Para eso hay que atacar la corrupción, hay que atacar la impunidad, el gobierno ser más eficiente y que no haya evasores de impuestos. Si hacemos eso, en 30 años un dominicano estará ganando cerca de 60, 70 mil dólares, si Dios así lo permite. Y el gobierno los gobiernos por venir hacen lo correcto. Esa es la forma correcta de nosotros avanzar como país. Porque si no atacamos la corrupción y la impunidad, se pierde el dinero. Colócame la 16, señorito, y ahí nos vamos, para que veamos por qué decimos, y el fondo dice, mira, ahí están todas las partecitas. Fíjense esa línea, dice aquí, moving away from the United States standard. O sea, esa línea roja que está ahí, esa mitad. Los países que se están moviendo lejos del estándar de vida de los Estados Unidos. Ahí está México como número 1. Mientras más rojo, más pobreza. Y nosotros estamos ya, Dominican Republic, del otro lado, en parte morada. O sea que nosotros nos estamos moviendo juntos en la dirección de los Estados Unidos, porque nuestra economía está avanzando y qué bueno que se le ha dado un giro a eso y que se está atacando la corrupción, la impunidad y metiendo presos a los funcionarios ladrones. Y eso hay que aplaudirlo a este gobierno, que fue el primero que comenzó en 100 años mínimo en atacar fuertemente la impunidad, la corrupción de todos los funcionarios corruptos y ladrones. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final, así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto. Pinturas Slide. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó